Como les comentaba hace un ratito inicialmente, hoy vamos a trabajar la psicobiología del estrés, la psicoinmunoneuroendocrinología, que es un paradigma de trabajo donde podemos ver la interacción entre estas cuatro dimensiones. Sí, algunos hablan de tres dimensiones, ¿no? Lo psico y lo neuro integrando una de esas dimensiones, el sistema inmune y el sistema endocrino, ¿no? Cómo estas tres dimensiones se enlazan para comprender algo de la dimensión del comportamiento y sobre todo de algunos aspectos relacionados a la salud y a la enfermedad, que tal vez desde ahí es que podemos entender algo de estas dimensiones. Digo esto porque particularmente el paradigma PIN está muy sustentado en un modelo médico, ¿sí? Hay mucha interacción para entender parte digamos, de estas fases o etapas de la salud y la enfermedad desde la dimensión de integración. ¿Sí? Cómo la enfermedad o la salud puede ser explicada a través de las relaciones que hay entre estas 3/4 dimensiones. ¿Sí? Vamos a hablar de tres porque vamos a entender lo psicológico y lo neuro formando parte de una misma unidad. Y vamos a trabajar algo de los conceptos de epigenética, ¿sí? Hoy les adelantaba que es la última clase sincrónica. La semana que viene subiremos algún video, no sé si de nosotros o algún video explicativo sobre genética del comportamiento, que es otra de las dimensiones importantes para poder entender. Pero hoy vamos a tratar de hacer algún comentario relacionado a lo epigenético, que lo vimos en una de las primeras clases, si no me equivoco fue la tercera clase. Hoy vamos a ver cómo esos conceptos pueden ser aplicados para entender algo del comportamiento y sobre todo de las psicopatologías, como les decía hoy. Bien, vamos a arrancar. La presentación va a estar organizada en tres grandes ejes. En principio vamos a trabajar la psicobiología del estrés, luego vamos a hacer algunos comentarios sobre la relación entre la epigenética y el estrés, y finalmente un muy breve comentario sobre la psicoinmunoneuroendocrinología. Digo muy breve comentario porque vamos a incluir un video, está anclado en la última filmina en la anteúltima filmina del PowerPoint, pero también lo vamos a subir por el campus. Es una clase que dio la doctora Andrea López Mato. Andrea López Mato es una médica psiquiatra, muchísimo reconocimiento en el campo, es una de las máximas representantes del paradigma PINE en la Argentina y nos pareció excelente forma de terminar con esta unidad, presentarles a Andrea López Mato. Es una clase que dio en el marco de otro curso, pero es sobre conceptos generales de la psicoinmunoneuroendocrinología. No se asusten, hay algunas partes donde puede resultar un poco compleja, pero para que entiendan un poco el paradigma y sobre todo cómo se puede trabajar el día de mañana ustedes como psicólogos o psicólogas desde el paradigma de PINE. ¿Sí? Es muy, muy interesante. Además, Andrea tiene una enorme experiencia clínica en psiquiatría, así que creo que es una buena oportunidad para entender la integración de todas estas dimensiones que de manera frecuente, ¿no? Remarcábamos y demás. Creo que a través de PINE podemos ver cómo se interjuegan todas estas dimensiones, de la genética al comportamiento y además entre el sistema nervioso, endocrino e inmune. Comenzando con la psicobiología del estrés, habrán escuchado el concepto de estrés, parece ser una de las grandes enfermedades de la época. Por momentos pareciera que la clínica del estrés responde a toda aquella manifestación que no tuviera una causa biológica aparente. No, cae bajo una enorme bolsa de gatos que es el estrés, ¿no? Debes estar estresado, uno se resfría, debes estar estresado, empecé a tener dolores corporales, el médico me dijo que no tengo nada, debe ser estrés, me duele mucho la panza, tengo náuseas, el estómago y los estudios, o sea, la endoscopía me salió correctamente, el médico me dijo que puede ser estrés. Me estoy quedando pelado, puede ser estrés. Estoy teniendo muchas dificultades para dormir, ¿no? Me cuesta dormirme y cuando me logro dormir me despierto muchas veces a la noche. Me hice una resonancia, salió todo normal. Parece ser, el médico me dijo, estoy estresado, ¿no? Vamos a tratar de ver qué entendemos por estrés y cuántas de estas dimensiones realmente pueden ser explicadas y cuáles responden más bien a ciertas dificultades casi clínicas, ¿no? Porque digamos, si bien hoy vamos a trabajar qué entendemos por estrés y demás, vamos a ver que no necesariamente cualquier dimensión de la patología puede ser, digamos, explicada a través del estrés. ¿Sí? En este sentido, quiero decir que hoy usamos mucho, de manera casi indiscriminada, el término estrés, pero vamos a ver que tiene su rigurosidad y su aplicabilidad en el contexto, sobre todo, de lo clínico, de lo patológico, de la enfermedad, y que, ¿no? Digamos, son mecanismos muy específicos
que distan mucho de esta realidad con contornos muy difusos con los que se suele usar el término. Y ¿Sí? ¿A qué voy profesor, con esto? Con que si bien el término tiene a ciertas ambigüedades, incluso para los que trabajamos en este campo, en mi caso y en el caso también de Vero Zabaleta, somos dos docentes investigadores que trabajamos en el campo de la psicobiología del estrés, así que entendemos bien las dificultades que implican el concepto mismo de estrés. Tiene límites muy difusos. No es una categoría psicopatológica, no está en los manuales diagnósticos de psicopatología, pero sí sabemos que es una enfermedad, una patología. ¿Sí? y Que no esté profesor, una nomenclada no consulta. significa. Sí. ¿El, el estrés siempre no es malo o no? Vamos a trabajar un poco eso, Profesor. ¿sí? Entre otras de las cuestiones, vamos a ver que vamos a diferenciar dos estados, el eustrés y el distrés. Vamos a ver que hay un estrés, habitualmente entre comillas denominamos estrés bueno, y un estrés malo, ¿sí? Si entendemos el estrés como una especie de activación o acomodación a las demandas del medio, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. De hecho, Perfecto. en unos minutitos vamos a trabajar sobre esa dimensión, ¿sí? Como les decía entonces, son límites poco precisos, no tanto conceptuales, sino muchas veces metodológicos. ¿Cómo medimos el estrés? Vamos a ver que el estrés se solapa mucho con la ansiedad y la depresión, entonces en términos muchas veces de psicología clínica o de psicopatología son términos que a veces se usan de manera indiscriminada. Vamos a tratar entonces de afinar un poquito estos conceptos, a sabiendas de esto, los límites entre algunas categorías psicopatológicas son un tanto difusos, ¿sí? Sobre todo en esta tríada estrés, ansiedad y depresión, vamos a ver que son tres cuadros psicopatológicos que comparten muchos elementos en común y mecanismos sobre todo neurobiológicos. Como les decía entonces, seguimos insistiendo en la importancia de entender todos estos fenómenos desde el modelo multinivel, desde lo genético y molecular hasta los niveles comportamentales. Siempre, como bien insistimos siempre, en interacción permanente con el ambiente, ¿sí? Las primeras clases estuvimos viendo en un nivel genético y epigenético, ¿no? Qué es la heredabilidad, qué es la herencia, qué son los genes, son la síntesis, qué es la síntesis de proteínas. Pasamos a un nivel neuroinmunoendocrino, donde trabajamos principalmente estas tres dimensiones, estas últimas clases, hoy vamos a seguir trabajando en esta dimensión, para llegar a un nivel cognitivo y comportamental, que es la clase de hoy, ¿no? A través del estrés poder entender cómo a nivel cognitivo y comportamental, cómo ese nivel cognitivo y comportamental está interrelacionado con niveles neuroinmunoendocrinos, que a su vez tienen relación directa con aspectos genéticos y epigenéticos. Todo esto en contextos ambientales. Vamos a trabajar hoy, por ejemplo, cómo la adversidad ambiental puede ser dificultades laborales, dificultades familiares, situaciones académicas como tener que rendir exámenes. Me imagino que ustedes estarán atravesando en algún punto ciertos niveles de estrés. Cómo esas situaciones ambientales gatillan una serie de respuestas que podemos observar en alguno de estos cuatro niveles. ¿Sí? A veces uno pone el foco en alguna de estas dimensiones. Los psicólogos trabajamos en general desde la dimensión más comportamental o cognitiva. Los médicos muchas veces trabajan más a un nivel neuroinmunoendocrino y también hay estudios genéticos y epigenéticos que se suelen hacer para determinar algunas cuestiones causales y demás, pero siempre entendemos al estrés desde estas cuatro dimensiones, independientemente de que pongamos el foco en alguna de ellas, es sin desconocer la implicancia que tienen otros de estos niveles. Bien. Simplemente para hacer un barrido histórico, el concepto de estrés implicó en algún punto tres grandes modelos de análisis respecto al estrés, ¿sí? Tres grandes tradiciones. Inicialmente en la década del 50, finales de la década del 50, eh, es bien representativa de lo que hemos denominado teorías basadas en la respuesta, ¿sí? Entendían al estrés como una serie de situaciones de tensión que generaban ciertas respuestas estereotipadas. Eso dio comienzo, digamos, a un modelo o a un paradigma que es el síndrome general de adaptación, ¿no? Es un concepto acuñado por Selye, que determinaba tres series de fases de respuestas en algún punto automáticas y estereotipadas, ¿no? Entonces entendíamos que el estrés era un conjunto de respuestas comunes a la especie. Todas las personas responderíamos de igual forma ante situaciones demandantes. Este síndrome general de adaptación implicaba tres fases: una fase de alerta, donde uno empezaba a identificar que había ciertas situaciones ambientales que nos ponían en alerta, implicaban, ¿no?, una cierta acomodación a esa situación ambiental.
como si dijéramos, che, hay una situación particular que implicará dar respuesta a esta situación. Cuando esta situación no cesa, pasamos a una instancia de resistencia, cuando el cuerpo trata de acomodar una serie de sistemas, vamos a ver que principalmente basado en aspectos neurobiológicos o neuroendocrinos, entre otras cosas, empieza a regular la secreción de algunas hormonas que en principio permiten resistir a esa situación demandante, ¿sí? Sin perder el equilibrio, es como una especie de equilibrio dinámico. Piensen en situaciones en las cuales se han visto demandados, ¿no? Que eso no significó una situación, como decimos habitualmente, de estrés crónico o de enorme agotamiento, sino que implicó acomodarse. Imagínense unas vacaciones. ¿Sí? Unas vacaciones en general son situaciones de placer. Ahora, uno se tiene que acomodar, tiene que hacer trámites antes de viajar, tiene que acomodarse, siente que no se puede ir, tiene que dejar las situaciones en su trabajo de manera ordenada. Si pasamos a una fase de resistencia, es como si el cuerpo necesitara acomodarse a esa situación. Si esta situación no mejora, el cuerpo entra en otra dimensión de la respuesta, que es la dimensión del agotamiento. El sostenimiento de estos niveles que distan un poco de lo basal o del equilibrio más estable, empieza a generar una serie de desgastes. ¿Sí? Es como si nosotros sostuviéramos todo el tiempo una dimensión de actividad. Como les dije, a corto plazo puede ser adaptativo. Si yo sostengo ese ritmo de manera permanente, mi sistema orgánico se empieza a desgastar, ¿no? ¿Cómo hacemos frente a ese tipo de situaciones? Entonces ahí damos por finalizado este síndrome general de adaptación, que en muchos casos puede acarrear incluso la muerte, dice Celie, ¿no? Hasta tanto no se mejore la situación estresante, la respuesta va a culminar con un desgaste total del organismo. Alerta, resistencia y agotamiento. ¿Sí? Pensemos la situación de agotamiento como esas situaciones más crónicas. Imaginen una situación que no podemos resolver. Un conflicto laboral que no podemos resolver. Que no podemos resolver, nos encontramos demandados, cada vez laboramos más tiempo, con una menor paga, las condiciones laborales empiezan a ser extremas. ¿Sí? Acá entramos en esa fase de agotamiento. Es como si el cuerpo se empezara a desgastar y aparecen en muchos casos estas enfermedades oportunistas. Vemos estas personas que empiezan a tener estas dificultades que hoy comentaba. Insomnio, problemas en la piel, se les cae el pelo, a las mujeres se les puede desregular el ciclo menstrual, podemos ser más propensos a resfríos, catarros, incluso el agravamiento de algunos cuadros crónicos. Pueden aparecer en algunos casos situaciones oncológicas, un montón de situaciones que responden a esta vulnerabilidad al estrés, producto del desgaste, ¿sí? Al cual se ve sometido nuestro cuerpo. Entonces tenemos las teorías basadas en la respuesta. El estrés, entendido como esta serie de estímulos tensionales, genera una serie de respuestas estereotipadas. Estas tres fases son comunes a la especie, ¿no? Cada uno aportará determinadas particularidades, pero todos atravesaríamos estas tres fases en caso de encontrarnos ante situaciones estresantes. Luego tenemos las teorías basadas en los estímulos, ¿no? Esto tiene que ver más que nada con la tradición de Holmes y Rae, que particularmente lo que hacían era rankear una serie de estímulos estresantes, ¿no? Considerando que había determinados estímulos que en términos de prevalencia generaban diferentes niveles de estrés, ¿no? Iban rankeando ciertas situaciones de estímulo que generaban particularmente niveles altos de tensión, ¿no? Entonces veían que la muerte de un familiar cercano, una situación de divorcio, una mudanza, el nacimiento de un hijo, todas esas situaciones son particularmente estresantes, ¿no? Y en términos poblacionales, muy prevalentes, ¿no? La mayoría de las personas coincidiría que la muerte de un familiar cercano, mudarse, perder el trabajo, divorciarse, son situaciones que en sí mismo provocarían altos niveles de tensión. ¿Sí? Entonces, estas teorías estaban basadas particularmente en los aspectos de los estímulos. ¿Qué estímulos, qué estresores, como se suele decir, ocasionan prevalentemente más riesgo o más dificultades? Ya en la década del 60, Lazarus empieza a plantear modelos más interaccionales, que son los que vamos a empezar a trabajar en la clase de hoy, ¿sí? No cuestionando el síndrome general de adaptación de Cellier, ni la prevalencia que tienen algunos estresores para generar altos niveles de tensión, pero sí situándose en estos niveles de interacción. Es decir, un estímulo es procesado por un sujeto cognitivo y es esa percepción del estímulo lo que va a determinar el patrón de respuesta.
¿Sí? Es decir, entre ese estímulo y esa respuesta hay un sistema de procesamiento. Y ahí están las personas con sus características, ya vamos a ver de cuáles hablamos, quienes procesan esa situación estresante y en función de cómo es procesada esa situación, respondemos o no a esa dimensión del estrés. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué se trata, pero estaríamos acá más que nada basados en los modelos más cognitivos o modelos de interacción. Disculpen que voy a enchufar la computadora. A ver si me acojo. ¿Acá me siguen? ¿Alguna duda, consulta? No, profe, va todo No. bien por acá. Buenísimo. Seguimos entonces. Como dijo hoy Juan Gonzalo, cuando hablamos de estrés no vamos a hablar particularmente de este sesgo que tiene este concepto, porque habitualmente lo usamos en términos negativos. Estoy estresado, no doy más, tengo un estrés bárbaro. Che, ¿lo viste a Juan el otro día? Sí, lo vi un poco cansado, debe estar pasado de vuelta, me parece que anda muy estresado, ¿sí? Habitualmente el concepto de estrés lo usamos en su sentido más negativo patológico. Como bien dijo Gonzalo, el estrés nuclea un conjunto de procesos que implican responder a situaciones de tensión. Esas formas de responder a situaciones de tensión pueden determinar un estado de eustrés, es decir, un estrés adaptativo, un estrés bueno, o un distrés, ¿sí? Que sería más bien una dimensión negativa. ¿Cómo vamos a diferenciar esas dos situaciones? Como les dije, si hay algo que tienen en común es que son dos procesos que se dan ante la emergencia de situaciones de tensión, ¿sí? Estímulos negativos, una situación ambiental, ¿sí? Piensen en contextos de adversidad. Vamos a hablar de eustrés desde una dimensión psicosocial, cuando hay una especie de equilibrio entre lo que me demanda el contexto y los recursos que tengo yo para poder afrontarlas. ¿Sí? El trabajo me demanda tal situación, yo tengo recursos para poder enfrentar. Tengo tiempo, tengo inteligencia, tengo forma de acomodarme, me puedo distribuir de alguna forma. ¿Sí? Y además, en esta dimensión es fundamental cómo esa persona evalúa cognitivamente esa demanda. Imagínense que yo tengo una demanda laboral exigente. No solo tengo recursos, sino que digo, bueno, pero esto me va a permitir crecer, es mi oportunidad para avanzar, para ascender en mi trabajo. Fíjense, si yo hago esa lectura de la situación, entro en cierto balance, yo puedo responder a esa situación de tensión, tengo recursos, tengo una percepción positiva de esa situación, por lo tanto puedo afrontar esas demandas del contexto. ¿Hasta ahí me siguen? Estaríamos hablando de ciertas situaciones que necesitamos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la activación simpática? ¿Sí? Sí, Estos preparar el cuerpo mecanismos para la de vida vida. o Exacto. la Hay lucha. situaciones donde necesitamos reactivar nuestro cuerpo, alejar algunas de nuestras hormonas, de algunos niveles fisiológicos, subirlos, ¿no? De ese nivel basal o de ese nivel de estabilidad para afrontar una situación. Por ejemplo, si tenemos que salir corriendo ante una situación de peligro, si tenemos que estar más despiertos o más lúcidos para rendir un examen. Les debe haber pasado que, no sé, a veces en situaciones de un poco de tensión o de estrés, están por rendir un examen y están lúcidos, rápidos, están muy atentos, ¿sí? Entonces nadie diría que eso es negativo, ¿no? Hay una situación de predisposición que nos hace tener recursos para responder esas demandas. Las demandas existen y el cuerpo tiene que acomodarse a esas demandas, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Hay demandas y el cuerpo se acomoda. Ahora, se acomoda de tal forma que tiene recursos y se percibe esa situación de una manera más bien positiva. Entraríamos en distrés, ¿no? En este estrés negativo, cuando hay un desbalance, es decir, las demandas del contexto abruman mis recursos para poder afrontarlos. Y además, esta percepción cognitiva de esa demanda es un tanto negativa. Pensemos otra vez la situación laboral. Mi jefe me exige mucho, no estoy cobrando bien, es un trabajo con un ambiente laboral muy negativo, eh, tengo dificultades con mis compañeros de trabajo, hay muchas dificultades también con mi jefe, ¿no? Cuando pienso en los recursos, estoy muy cansado, no estoy haciendo ejercicio físico, estoy comiendo mal, en mi familia además están las cosas un poco complicadas, económicamente estoy complicado. Fíjense, no tengo muchos recursos para afrontar esa situación. Y además digo, estoy en un trabajo que no me gusta, estoy haciendo estas cosas que no me conducen a ningún lado, nunca voy a crecer en mi trabajo, percepción negativa de la situación.
¿Se dan cuenta entonces la diferencia? La situación puede ser igual, el contexto puede ser igual, demandas laborales. Ahora, lo que va a determinar que vayamos por el camino del eustrés o el distrés tiene que ver con esto. ¿Hay balance? Es decir, ¿hay equilibrio entre lo que me demandan y lo que yo puedo tener para afrontar? ¿O hay más bien un desequilibrio? Hay muchas más demandas que recursos para poder afrontarlos. ¿Sí? Esto lo vamos a entender a nivel psicosocial. Hoy también vamos a trabajar a un nivel neurobiológico. Vamos a hablar particularmente de dos sistemas de regulación. Principalmente vamos a trabajar uno, pero vamos a mencionar otro también. En términos neurobiológicos, hablamos de eustrés cuando hay regulación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. ¿Sí? Ustedes lo habrán visto la clase pasada con Vero. Sabemos que hay una serie de ejes, son estructuras que se relacionan. En este caso son estructuras que se relacionan a través de secreciones de determinadas hormonas. Este eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal regula las concentraciones y la liberación particularmente de una hormona que se llama cortisol, que tiene importantes funciones para regular el comportamiento en contextos de adversidad, por ejemplo. Ahora bien, cuando ese eje está regulado y los niveles de cortisol son controlables y se mantienen dentro de ciertos márgenes esperables, hablamos de eustrés. Ahora, en términos neurobiológicos, ese desbalance entre demandas y recursos también se traduce en aspectos neurobiológicos. Es decir, en simultáneo, se desregula el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Vamos a ver que aumentan exponencialmente los niveles de cortisol, y este cortisol, que era importante que se libere en determinadas concentraciones para poder afrontar una situación, cuando esos niveles se exceden, esos niveles esperados o adaptativos, entramos en una situación de desregulación. ¿Sí? Vamos a ver que la relación con el cortisol es una relación en forma de U invertida, se dice. ¿Qué significa esto? Que yo necesito aumentar el cortisol de esta manera para poder afrontar una situación, y hasta ahí hasta ahí es positivo, pero si aumento todavía más la secreción de cortisol, eso que era positivo empieza a ser negativo. ¿Sí? Es como si necesitáramos una justa medida de cortisol. Excediendo esa cantidad, esos efectos positivos se trocan, y eso que era positivo se empieza a volver negativo. Ya vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen entonces? Hay un paralelismo entre estas dos dimensiones. Psicobiológicamente vemos balance o desbalance, neurobiológicamente vemos regulación o desregulación. Solo para mencionar algunos de los modelos que se han propuesto para entender esta dimensión psicosocial, cuando hablamos de las demandas y los recursos, este es un modelo planteado por Sandin, que es un investigador español, que plantea la situación o la dimensión psicosocial del estrés de la siguiente forma. Hay determinadas demandas psicosociales. Algunos son sucesos vitales, como dijimos, tener un hijo, estar envejeciendo, tener que salir a trabajar, ¿sí? Bueno, un montón de situaciones que son vitales, que responden a nuestros tiempos vitales, cronológicos a veces y a veces tiempos sociales. También sucesos menores, como dije hoy, pérdida del trabajo, dificultades familiares, dificultades económicas, es decir, un montón de sucesos o demandas estresantes. Inicialmente mi sistema cognitivo hace dos evaluaciones. Una evaluación primaria donde dice, che, ¿de qué se trata esta demanda? ¿Sí? Uno percibe, procesa esa información y dice, necesito hacer esto, esto y esto, me están exigiendo esto, esto y esto. De manera secundaria tenemos una evaluación de los recursos. ¿Puedo afrontar esta situación? ¿Sí? Sería el resultado de esto. Entonces, procesamos o evaluamos qué tipo de situación nos está demandando, y secundariamente cuántos recursos o qué recursos tengo para poder afrontar esa situación. El balance entre las características de esa demanda y los recursos que yo tengo para afrontar va a determinar, digamos, o no el acceso a esta otra dimensión. Si no tengo los recursos suficientes para afrontar esa demanda, entraría en una dimensión donde hay respuestas fisiológicas y emocionales que me hacen, ¿no?, en algún punto adaptativo inicialmente, porque como les dije, necesito hacer frente a esa situación, pero si no mejora, estas mismas respuestas fisiológicas y emocionales se vuelven más crónicas, los efectos empiezan a ser negativos y entramos en situaciones donde se afectan niveles fisiológicos y psicológicos. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Hay una situación de demanda psicosocial, proceso esa demanda y los recursos que tengo para afrontar, en función de las características que tiene esa evaluación,
pongo en marcha respuestas fisiológicas, que ya voy a hablar de cuáles son, y respuestas emocionales, y además ciertas estrategias que yo tengo para afrontar. Enfrento la situación, me alejo, me olvido de lo que ocurre, pido ayuda, bueno, todas las estrategias que tenemos para afrontar. ¿Sí? Y en definitiva, el estatus de salud va a ser resultado de ese conjunto de procesos. Si esa situación no merma y la situación demandante prospera en el tiempo, entramos a un nivel fisiológico y psicológico patológico. Vamos a ver a nivel fisiológico desregulación de muchos sistemas hormonales, como decíamos, entre ellos el cortisol, y a nivel psicológico, por ejemplo, indicadores de ansiedad, de estrés, de depresión, todos indicadores psicopatológicos. Además, como sabemos, también hay variables disposicionales, por ejemplo, la personalidad. Sabemos que no todos enfrentan las situaciones de la misma manera. Hay gente que tiene una personalidad más ansiosa y rápidamente responde a una situación, mientras que otras personas regulan de otra forma sus niveles de ansiedad y son más cautelosos a la hora de responder. Entonces sabemos que hay variables disposicionales que nos hacen ser en algún punto más sensible o menos sensible a las demandas del contexto, y a su vez variables sociales. Todos sabemos y tenemos noción de que si tenemos suficiente apoyo social, suficientes recursos sociales, la forma de afrontar esas situaciones es más sencilla. No es lo mismo estar atravesando una situación, por ejemplo, de estrés laboral o económico, ¿sí? No es lo mismo que hacerlo con amigos, con familia que nos apoya, con familia o amigos que incluso nos puedan prestar dinero, que en los casos en que eso no ocurre. ¿Sí? Imagínense tener problemas económicos y además no tener formas o estrategias para que alguien pueda colaborar. Entonces son situaciones que podrían agravar esta situación inicial. ¿Hasta ahí me siguen entonces? Este es uno de tantos modelos propuestos para entender cómo se procesa de manera psicológica y social las demandas del contexto. Cuando hablamos de una dimensión neurobiológica, y a eso vamos a dedicar gran parte de la clase de hoy, nos metemos en una serie de sistemas y estructuras neuronales y endocrinas. En principio, se procesa un estímulo estresante, esto es procesado por las cortezas o centros corticales y también por el sistema límbico. Estas estructuras gatillan, ¿no? una señal al hipotálamo, que a su vez se va a comunicar con la hipófisis, que a su vez va a activar la corteza adrenal, liberando una hormona que se llama cortisol. A su vez, este sistema límbico también puede activar diferentes vías aferentes viscerales. ¿Mm? Y además, por vía del hipotálamo, ¿se acuerdan que tenía conexión directa con el sistema nervioso autónomo? Pueden activar la médula suprarrenal y liberar una serie de hormonas, como la adrenalina y noradrenalina, que eran estas hormonas, ¿se acuerdan que estaban muy relacionadas a los comportamientos de lucha o huida? ¿Sí? Entonces tenemos sistemas corticales y sistemas límbicos. A su vez, la relación entre las cortezas cerebrales y estas estructuras endócrinas, que en definitiva van a regular todas estas estructuras, las concentraciones de, si se quiere, dos grandes familias hormonales. Los glucocorticoides a través de la corteza adrenal, que es una serie de hormonas que liberan las cortezas adrenales, mientras que la médula adrenal va a liberar particularmente adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? Otra serie de hormonas que denominamos como catecolaminas. ¿Sí? Entonces, en términos neurobiológicos, ¿qué vemos? Una serie de estructuras que están asociadas a la regulación de glucocorticoides, en el caso del sistema hipotálamo-hipófisis, corteza adrenal, y catecolaminas, en el sistema, este eje hipotálamo, sistema nervioso autónomo, médula adrenal. ¿Sí? ¿Se dan cuenta entonces? Ya vamos a ver de qué se trata, pero neurobiológicamente hablando, particularmente, no digo todos porque hay otros sistemas involucrados, nosotros nos vamos a dedicar a hablar de estos, el sistema hipotálamo, hipófisis adrenal, y el sistema hipotálamo, sistema nervioso autónomo, médula adrenal. ¿Sí? Glucocorticoides en el caso de la corteza adrenal, catecolaminas en el caso de la médula adrenal. Como les dije entonces, tenemos estos dos sistemas que actúan de manera, no digo simultánea porque vamos a ver que un sistema se activa más rápido que otro, ¿sí? Ya se los adelanto, el sistema relacionado a este eje hipotálamo, sistema nervioso autónomo, médula suprarrenal es de activación rápida. Piensen en las situaciones de lucha o huida. Rápidamente mi cuerpo se pone en situación para, por ejemplo,
remover, almacenamiento de glucosa para tener mayor cantidad de energía, aumenta mi frecuencia cardíaca para bombear más sangre, que más sangre llegue y de manera más rápida a las células que necesito. Actúa, por ejemplo, sobre las arterias para aumentar la presión arterial, ¿no? Disminuye, ¿no?, el diámetro de las mismas para que la sangre corra con mayor fuerza y mayor rapidez, y a su vez también, por ejemplo, en los leucocitos, regula este comportamiento del sistema inmune, ¿sí? En el caso del eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal, las hormonas que van a interactuar acá son los glucocorticoides, particularmente el cortisol, que también va a tener como eje, como blanco, perdón, el hígado, el corazón, las arterias, los leucocitos, ¿sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Bien. Ya vamos a ver que uno es más rápido, como dije, otro es de secreción más lenta, pero todas estas estructuras están involucradas en los aspectos neurobiológicos. Vamos a meternos en el primero de estos ejes, hipotálamo, hipófisis, adrenal. ¿Sí? Vamos a agregar otra estructura que es el hipocampo. ¿Se acuerdan que era una estructura del sistema límbico? ¿Sí? Entonces vamos a hablar de hipocampo, hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal. A su vez sabemos que el hipotálamo libera CRH, que activa la hipófisis, que libera CTH, que activa la corteza suprarrenal para que libere cortisol. ¿Sí? Vamos a ver que hay una serie de receptores. ¿Se acuerdan lo que era un receptor? Era una proteína que tenía la capacidad de ser activado en presencia de determinados mensajeros químicos. Acá el mensajero químico son estos glucocorticoides. Vamos a hablar de cortisol. Significa que vamos a tener tres grandes familias de receptores. Vamos a tener unos receptores que se llaman de alta afinidad. Significa que si es alta la afinidad, con muy bajitas concentraciones de glucocorticoides ya se van a activar. Ya vamos a ver para qué. Unos que son de mediana afinidad, es decir, solo se van a activar cuando las secreciones de glucocorticoides sean medianas. Mientras que vamos a tener otros receptores que están ubicados en el hipocampo, que se llaman de baja afinidad, son tan poco afines que necesitan muchas cantidades de glucocorticoides para que se activen. ¿Ahí me siguen entonces? Si la afinidad es alta, necesito bajas concentraciones de ese mensajero químico. Si la afinidad es muy baja, necesito gran cantidad de ese mensajero químico. Hasta ahí me van siguiendo, ya van a ver por qué es importante ver estas diferencias. Vamos a las situaciones de homeostasis, ¿no? Como dijimos, el homeostasis es el equilibrio dinámico, yo necesito mantener determinadas concentraciones, en este caso vamos a hablar del cortisol. Necesito que esté relativamente regulado. Para eso van a interactuar principalmente estos receptores de alta afinidad, que como dijimos van a responder ante bajas concentraciones. Supongamos que hay una situación que implique la liberación de glucocorticoides, el hipotálamo le va a dar una información a la hipófisis, que va a mandar una información a la corteza suprarrenal, va a aumentar los niveles de glucocorticoides. Cuando esos niveles llegan a un nivel alto, se frena, ¿sí? Eso se llama retroalimentación negativa. Esa señal, ¿no?, aumento en los niveles de glucocorticoides, es una señal que es percibida por esos receptores de alta afinidad y le dicen al hipotálamo, deja de liberar CRH, que a su vez le dice a la hipófisis, deja de liberar ACTH, que a su vez le dice a la corteza suprarrenal, deja de liberar cortisol. ¿Sí? Así se mantiene siempre en un equilibrio estable. ¿Sí? Sería esto. Esa rayita que ven ahí amarilla es mantener el cortisol siempre en esos niveles. Ese es nuestro nivel basal, el que tenemos si estuviéramos en una situación de reposo. Ahora, ¿qué pasa cuando evaluamos que hay una situación estresante? Por ejemplo, en unas horas tengo que rendir el examen de biología del comportamiento. Los niveles de cortisol empiezan a aumentar, se alejan de ese nivel basal. ¿Cómo se percibe esto? Yo evalúo una situación, por ejemplo, tengo que rendir un examen. Esa evaluación gatilla al hipotálamo para que libere su mensajero químico, para que active la hipófisis, para que active la corteza suprarrenal, para que aumente mucho más las concentraciones de glucocorticoides. ¿Sí? Esas concentraciones se llaman de mediana cantidad, superan esos niveles basales,
¿sí? Pero está como si uno necesitara en algunas situaciones tener más cortisol de lo habitual. ¿Sí? Como esta situación. Y bueno, esporádicamente uno tiene una situación que implica, digamos, movimiento de muchos recursos, como rendir un examen, como ponemos el ejemplo a veces de correr una carrera, como ordenar las cosas para irme de vacaciones. Necesitamos estar más activos de lo habitual. ¿Sí? Por eso necesitamos que esos niveles basales sean superados. Por lo tanto, en estas situaciones actúan los receptores de mediana afinidad. Yo necesito medianas concentraciones de glucocorticoides, por lo tanto necesito que ese nivel estable se eleve un poquitito más. Es como si yo les dijera, en algunas situaciones, esa rayita amarilla que vimos hoy, necesitamos que esté más alta. ¿Sí? Habitualmente es mejor tenerla baja, pero en algunas situaciones necesito aumentarla. ¿Por qué? Porque necesito responder a una situación del medio. ¿Sí? Eso es lo que denominamos alostasis. Significa poder estar por encima de los niveles homeostáticos para poder resolver una situación. Eso es adaptativo. Necesitamos estar más activos en algunos momentos de nuestra vida o de nuestro día para responder a una demanda. ¿Me van siguiendo ahí? Una cosa son los niveles homeostáticos. En algunas situaciones particulares, cuando implican cierta demanda, necesito estar más activo, por lo tanto, necesito superar ese nivel basal. ¿Por qué? Porque hago una evaluación. Digo, necesito responder a este examen, necesito prepararme, necesito estar enfocado. Ahí aumentan los glucocorticoides, como dijimos, como el cortisol. ¿Qué efectos tiene? ¿Por qué es importante y por qué nos viene bien y por qué es adaptativo? Porque tiene efectos principalmente en la memoria y en la cognición. Cuando el cortisol está en estas medianas concentraciones, actúa como neuroprotector, favorece los procesos de mielinización y por lo tanto las conectividades neuronales son más rápidas, regulan los factores de crecimiento neuronal, regulan las podas sinápticas neuronales y gliales, es decir, favorecen las nuevas conexiones, la eficacia de las conexiones neuronales, ¿sí? Es como si mejorara nuestro desempeño cognitivo. Además, cuando aumentan los niveles de cortisol, también lo hace otro neurotransmisor que es el glutamato. Este glutamato aumenta la transmisión excitatoria, es el neurotransmisor excitatorio por excelencia. Es decir, va a activar mis neuronas. Va a tener mucha reactividad, favorece procesos de alerta, atención, vigilancia, mejora los procesos de almacenamiento y consolidación de la memoria, genera valoración y elección de la conducta, sí, una serie de procesos que yo necesito tenerlos muy afilados para responder a esta situación. Entonces recordemos, el cortisol y el glutamato que se secreta como consecuencia en niveles moderados, permiten toda esta serie de procesos que son fundamentales, ¿sí? Para responder a una demanda. Piensen en la situación de estrés, por ejemplo, rendir un examen. Necesitamos estar más lúcidos, poder almacenar, poder consolidar la información, estar atentos, estar vigilantes, eh, incrementar. ¿Esto lo vimos? Perdón, ¿eh? No, está bien, no digo ya. A su vez, incrementan la respuesta fisiológica al estrés, mejoran el metabolismo de la glucosa, regulan la respuesta inmune, como decíamos hoy. Necesitamos más glucosa, tengo más demandas del ambiente, necesito más recurso energético porque estoy procesando más información. Entonces, todas esas funciones están basadas en estos niveles y en estas posibilidades que brindan los glucocorticoides, particularmente el cortisol. Hasta ahí me siguen porque es importante que esos niveles basales estén superados. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando esa situación es exitosamente resuelta? Supongamos que rinden el examen, les va muy bien. ¿Qué sienten rápidamente? Disminución de la tensión, ¿no? Esa sensación de Alivio. disminución. Alivio. Eso neurobiológicamente se traduce en que disminuyen los niveles de cortisol. Empiezo a estar más relajado, ¿sí? Esa cuestión eh, más reactiva que teníamos empieza a disminuir, ¿sí? Estamos menos reactivos, menos hiperactivos. No es necesario, necesitamos ahora entrar en una fase de relajación. Insisto, en situaciones en las cuales hubo una demanda, tuvimos los recursos, logramos responder y logramos bajar esos niveles, que como dije, eran adaptativos, pero en algún momento tenemos que llevarlo a los niveles basales. Esa sería la fase final de una situación de eustrés. ¿Sí? Ese pico es el que denominamos alostasis,
Homeostasis es esa rayita amarilla que tenemos acá. Yo necesito elevarla para llevarla a niveles alostáticos. ¿Por qué? Porque es funcional para responder a esa demanda, pero rápidamente necesito que esos niveles bajen y vuelvan a sus niveles homeostáticos. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Hasta acá todo bien, sería una situación ideal. Ahora, ¿qué pasa? Bien, no, perdón, acá estamos con lo mismo, ¿sí? La fase final que vimos hoy. ¿Cómo se traduce en esto? Se sigue liberando glucocorticoides, aumentan tanto las concentraciones de glucocorticoides que activan esos receptores de baja afinidad. Que si recuerdan lo que dije recién, si es de baja afinidad, responden a altas concentraciones de glucocorticoides. Activan esos receptores que están en el hipocampo, y el hipocampo le dice al hipotálamo, deja de liberar CRH, el hipotálamo le dice a la hipófisis, deja de liberar CTH, y la hipófisis le dice a la corteza suprarrenal, deja de liberar cortisol. ¿Sí? Por lo tanto, es como si actuara un freno para disminuir para bajar esa curva que veíamos. Hasta aquí lo ideal. Ahora, ¿qué pasa cuando esa situación que evaluamos como negativa no cesa en el tiempo? Supongamos ahora, nos va mal en el examen, nos empezamos a preocupar, tenemos que rendir recuperatorio, a su vez rendimos recuperatorios de otras materias, a su vez estamos preocupados porque, no sé, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, tenemos que pedir, no sé, permiso en el trabajo, perdimos el presentismo, eso nos complica económicamente, seguir rindiendo y ir a la facultad disminuye mi cantidad de tiempo para estar con mi familia, con mis amigos, todas esas situaciones. Entonces sentimos que esa situación no mejora, no prospera, estamos estresados, ya sabemos que tenemos que seguir estudiando, estoy durmiendo mal, no me puedo alimentar bien, no puedo distraerme, no puedo hacer ninguna otra actividad. Evaluación negativa. Empiezo a sentir que los recursos que tengo para afrontar no son suficientes. ¿Qué pasa en esas situaciones? Aumentan muchísimo los niveles de cortisol, como veíamos hoy, pero pasa lo siguiente, como la situación no merma, esos receptores de baja afinidad empiezan a desaparecer. Se queman literalmente. Se ven tan sobrecargados, ¿sí?, que el cuerpo deja de fabricar esos receptores. Por lo tanto, es como si perdiéramos un sensor. Imagínense un sensor de humo. Necesitamos que ese sensor de humo se active, que sea sensible, porque si hay humo hay riesgo de incendio. Ahora imaginen que el cuerpo pierde ese sensor, ¿no? Entonces los niveles de cortisol no pueden ser regulados, y ahí es donde entramos en una fase de desregulación del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Esos niveles grandes de glucocorticoides, en simultáneo con percibir la situación como crónica, no puedo salir, no tengo recursos para afrontarlo, no sé qué voy a hacer, se combina para generar estos efectos. Ahí entramos en una fase de distrés, ¿sí? Entonces, aumentan mucho los niveles de glucocorticoides, lo que hace empezar a quemar esos receptores de baja afinidad, por lo tanto, no hay manera de poner freno a esta situación de secreción. Estaríamos de esta forma, entramos en distrés, los niveles de cortisol están tan altos y no hay una situación, no hay una manera de procesar esta información de manera positiva para empezar a disminuir estos niveles. ¿No? Imaginemos que si esto se mantiene de manera crónica, entraríamos en cuadros más psicopatológicos, como la ansiedad y la depresión. ¿Sí? Para que entiendan un poco la gravedad del asunto. ¿Se acuerdan que dijimos que el cortisol y los glucocorticoides junto con el glutamato tenían efectos muy positivos en esa situación de alostasis? ¿Qué pasa cuando esos niveles siguen elevados por mucho tiempo? Entramos en lo que denominamos carga alostática. ¿Sí? Es decir, descienden mis recursos energéticos, se suprime mi respuesta inmunitaria, se desciende el anabolismo, se altera la cognición, disminuye mi umbral sensorial, todas consecuencias negativas. Es como si, por eso decimos carga alostática, son las consecuencias que paga mi cuerpo de haber tenido por mucho tiempo elevado los niveles de cortisol, que de manera moderada es positiva, pero si eso no disminuye en algún momento, esos efectos empiezan a ser negativos. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Dijimos algo muy importante, supresión de la respuesta inmunitaria. El cortisol regula el funcionamiento del sistema inmune. Se suele denominar que es una especie de regulación. Y regula, es como si estuviera
moldeando o dirigiendo mi respuesta inmunológica. Ahora, cuando la situación de estrés es muy gravosa, genera procesos inmunosupresores. ¿Sí? Si estamos inmunosuprimidos, estamos más propensos ¿a qué? A enfermarnos. ¿Sí? Bajan mis defensas. ¿Qué significa que bajan mis defensas? Está tan alto el cortisol que ese nivel alto de cortisol genera efectos inmunosupresores. ¿Sí? Se disminuye la actividad de estas células relacionadas al sistema inmune. ¿Se acuerdan de los linfocitos? Creo que Vero se los comentó la semana pasada. Disminuye esa capacidad inmunitaria de protegernos frente a los patógenos y por lo tanto nos vemos más propensos ¿a qué? A enfermarnos, al desarrollo de procesos oncológicos, como decía hoy, y otra infinidad de problemas relacionados a una supresión de la respuesta inmunitaria. ¿Sí? Eso es lo que responde al hipotálamo hipófisis adrenal. No me voy a detener mucho en ello. ¿Se acuerdan que hablábamos de otro sistema, que era el sistema rápido? No me detengo en ello porque ya lo vimos cuando veíamos sistema nervioso autónomo. Lo mismo pasa de manera rápida. En este caso son procesos más rápidos, como dijimos hoy de lucha o huida. También van a liberarse determinadas hormonas, en este caso las catecolaminas, para que nuestro cuerpo empiece a regular esta serie de funciones. ¿Sí? Muchos de esos órganos son los mismos blancos que el cortisol. ¿Hasta ahí me van siguiendo entonces? Este es otro sistema de activación. Vamos a complejizarlo con este cuadrito. Como dijimos, hay demandas psicosociales. Rendir un examen, responder, tengo que terminar un informe para mi jefe, me estoy mudando, tengo que ahorrar porque se me acaba mi contrato de alquiler y necesito ahorrar para poder mudarme. Bueno, todas esas demandas. Se recepciona y se transmite esa información, ¿no? Esa información, ¿dónde es transmitida? A la corteza cerebral y al sistema límbico. La corteza cerebral se encarga de analizar e interpretar esa información, mientras que el sistema límbico le da ese tono emocional a esa situación que proceso. Es acá donde hablamos de la evaluación primaria, es decir, de la demanda, y de la evaluación secundaria. ¿Qué recursos tengo para poder afrontar esta situación? ¿Sí? Esa combinación va a determinar que si el estímulo es amenazante, se pone en marcha una respuesta biológica al estrés. Esa respuesta biológica al estrés le dice al hipotálamo: empezá a activar. El hipotálamo le envía señales a través del sistema nervioso periférico autónomo somático a la médula suprarrenal para que libere adrenalina y noradrenalina. A su vez, el hipotálamo le envía información a la hipófisis para que aumente la hormona de crecimiento, la prolactina y la antidiurética, para que le diga a la corteza suprarrenal de que aumente los niveles de glucocorticoides, para que le diga además a las tiroides que aumente los niveles de tiroxina. ¿Sí? No me voy a detener en otros sistemas hormonales, pero para que sepan que en combinación hay muchas hormonas que están colaborando para dar respuesta a este estímulo amenazante. Por eso definimos efectos a largo plazo, lo vimos con los glucocorticoides, y efectos a corto plazo. Lo hemos visto con adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? Hoy no me dediqué tanto a hablar de adrenalina y noradrenalina porque lo hemos visto cuando trabajábamos sistema nervioso autónomo. ¿Me siguen entonces? Necesitamos un conjunto de hormonas para responder a esta situación amenazante. Bien. ¿Cómo metemos a la epigenética entonces en todo este quilombo? ¿Se acuerdan que el hipocampo, qué tenía el hipocampo? ¿Qué receptores tenía el hipocampo? No se escuchó. Los receptores de baja afinidad. ¿Sí? Les dije ese detector de humo que necesitamos. ¿Por qué es un detector tan importante? Porque se activa cuando los niveles de cortisol están muy altos y empiezan a ser nocivos, y necesito que se activen para que ponga en marcha esos procesos de retroalimentación negativa. Para que se ponga en juego ese freno que decimos, che, listo, llegaste a niveles muy altos, empezá a bajar el cortisol porque vamos a encontrar consecuencias negativas. Ese receptor es una proteína. Si es una proteína, ¿dónde va a estar la información para que se sintetice?
¿Qué necesitamos para sintetizar una proteína? Ribosomas. ¿Cómo? Ribosomas. Además, eso es una estructura, pero ¿qué Ah, necesitamos? era ¿Qué se ARN. Sí, en un punto hay un gen, ¿sí? Dijimos, es un receptor glucocorticoide que es una proteína. Esa proteína está codificada en un gen. Ese gen que tiene ese nombre, no importa, el NR13C1, es un gen que tiene la información para que mi cuerpo sintetice esa proteína que es el receptor de glucocorticoides. Ahora bien, situaciones como el distrés, la depresión o la ansiedad metilan ese gen, es decir, disminuye la expresión de ese gen, por lo tanto disminuye la cantidad de receptores. Si disminuye esa cantidad de receptores, entonces estamos frente a, ¿sí? Es como si perdiéramos los sensores que a mí me avisarían cuando las situaciones de estrés están muy demandantes. ¿Se acuerdan lo que era la epigenética? Cambios en la expresión de determinados genes que no implican cambios en la secuencia del ADN, que eso sería una mutación. Se altera la expresión, en este caso disminuye la expresión de un gen, producto de variables ambientales. El ambiente entonces modula la expresión de algunos genes. Estas situaciones de adversidad se empiezan a acumular y empiezan a generar mecanismos, en este caso, de disminución de la expresión génica. Ese mecanismo es a través de un proceso que se llama metilación. ¿Sí? Pero en definitiva, ¿qué vemos? Que el ambiente modula la expresión de un gen. ¿De qué manera modula? Cuando la adversidad es muy grande, genera que se disminuya la expresión de un gen. Si disminuye la expresión de un gen, voy a tener menor cantidad de ese receptor, de esa proteína que es un receptor. Si tengo menor cantidad de ese receptor, tengo menos detectores de humo. Y por lo tanto me hacen más susceptibles a este tipo de enfermedades. ¿Se entiende la lógica? Bien. ¿Continúo? ¿Es un silencio para que continúe o tienen alguna duda? No, está bien, es como el tiempo para que te baje esa información. Me parece Mm. como que preguntás y tipo, ¿entendí o no entendí? Como que voy procesando a ver qué Bien, entendí, ok. si te puedo preguntar algo o no, pero está bien. Dale, me van avisando cualquier cosa, ¿sí? Básicamente, Dale. ¿qué digo con esto? Que el ambiente tiene impacto en mi nivel genético. ¿Se acuerdan cuando veíamos los niveles de análisis? Bueno, es esto. ¿Cómo el ambiente entonces actúa a nivel genético? La adversidad puede impactar a nivel genético, en este caso epigenético, disminuyendo la expresión de algunos genes. ¿Qué genes? Y particularmente estos genes, entre otras cosas, ¿no? Entonces volvería más vulnerable a enfermar. Es como si estuviéramos más, sí, más sensibles a que nuestros niveles de cortisol estén más altos. No tengo quien los controle, por lo tanto, voy a estar más sensible a situaciones de estrés. Hay muchos genes que han sido asociados a situaciones de estrés. El NR13-1, relacionado a los receptores de glucocorticoides, el SLC6A4, que es el de transportador de serotonina. Hoy, si tenemos tiempo, les comento un poquito de qué se trata. BDNF o receptores de oxitocina, son todos genes que han sido asociados a la vulnerabilidad a la enfermedad. Estos genes están asociados a la depresión, es decir, hemos visto que en pacientes con depresión hay disminución de la expresión del NR13-1, por ejemplo, en ansiedad, en TOC, en bipolaridad, esquizofrenia, trastorno borderline, conducta suicida, trastornos alimenticios, agresividad, comportamiento antisocial, ¿sí? Todas psicopatologías que están o han sido asociadas a efectos epigenéticos. Como les dije entonces, hay algunas de estas enfermedades se han visto que pacientes con depresión, por ejemplo, con ansiedad, tienen disminuida la expresión del NR13-1. Al disminuir esa expresión, estamos más vulnerables a situaciones de estrés. Vamos a responder de manera más activa o más violenta a una situación de estrés, producto de que no hay nada, tenemos disminuida la cantidad de esos sensores que impedirían que aumenten tan alto el cortisol. ¿Sí? ¿Queda claro entonces?
una serie de cuadros psicopatológicos que han sido asociados a estas variantes epigenéticas. Como les dije hoy, hay mucho solapamiento entre el estrés, la ansiedad y la depresión, y si bien son cuadros distintos, comparten algo en común y es esa emocionalidad negativa. Los tres se caracterizan, cuando hablamos de estrés, le pongamos distrés mejor ahí, ¿no? Hubiese estado mejor poner distrés. Estos tres grandes cuadros son distintos, pero comparten algo en común y es esa emocionalidad negativa. Bueno, no me voy a detener en esto porque no voy a llegar, pero era otro ejemplo de cómo otros genes están involucrados. ¿Quieren que lo veamos? Porque puede ser interesante. ¿Se acuerdan que dije que había otro gen del transportador de serotonina? SLC6A4. Hay una teoría, que es la teoría hormonas, que asocia la depresión en esta interacción entre genes y ambientes. Vamos a una sinapsis, ya hemos visto, entre neuronas serotoninérgicas. Una neurona presináptica, que es esta, libera un neurotransmisor que es la serotonina. Esta serotonina actúa sobre los receptores postsinápticos de serotonina. Ahora bien, al cuerpo, a las neuronas, les lleva mucho tiempo fabricar estos neurotransmisores. Por lo tanto, también necesita de sistemas de reciclado de neurotransmisores. Es decir, esta misma neurona que libera serotonina necesita de algunas estructuras para también reciclar aquellas que no se están usando. Esa proteína se llama recaptador de serotonina o transportador de serotonina, son sinónimos. Es decir, lo que hace es agarrar la serotonina circundante en el espacio sináptico y volverla a incorporar al cuerpo. ¿Sí? Por eso se habla de reciclado de información, de neurotransmisores. ¿Hasta ahí me siguen? Esto funciona habitualmente. ¿Qué se ha visto, por ejemplo, en cuadros como la depresión? Que estos transportadores tienen una función exacerbada. Es decir, incorporan más serotonina de la que deberían. ¿Sí? Entonces, ¿por qué eso ocasiona problemas? Porque entonces hay menos cantidad de serotonina en el espacio sináptico, por lo tanto hay menos efectos sobre las neuronas postsinápticas. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Es importante reciclar? Sí. ¿Es importante que funcionen? Sí. Ahora, si esa función se exacerba, vemos comprometida la cantidad de serotonina en el espacio sináptico y por lo tanto los efectos que eso puede ocasionar. Por ejemplo, piensen en lo que hacen no sé si han escuchado que uno de los fármacos utilizados para el tratamiento de la depresión son los IRS, inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Qué hacen esos IRS? Inhibir este proceso. Inhiben la función de estos transportadores, acá pintados en azul, para que dejen de incorporar serotonina. Al dejar de incorporar serotonina, hace que haya más cantidad de serotonina en el espacio sináptico y por lo tanto aumentan las probabilidades de generar efectos. ¿Sí? Si la disminución de la serotonina está asociada a la depresión, yo necesito aumentar la disponibilidad de serotonina. Un mecanismo es disminuir la recaptación. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, Sí. otra forma epigenética de verlo es que este receptor, pintado en azul, que es el recaptador o transportador, está expresado, está codificado en un gen, que es el SLC6A4, que a su vez puede estar modulado por situaciones ambientales. ¿Sí? Como decíamos, se puede aumentar o disminuir la expresión de este gen y por lo tanto tener efectos a niveles conductuales o comportamentales, como en el caso de la depresión. ¿Me siguen entonces por qué la epigenética puede estar involucrado en estos cuadros y cómo el ambiente puede modular la expresión de un gen y al modular esa expresión del gen puede observar algo a nivel comportamental, como en el caso el comportamiento depresivo? ¿Se ve? Sí, profe. Bien. ¿Seguimos entonces? Ya estamos casi terminando. ¿Hasta ahí me van siguiendo entonces lo que vamos viendo? El estrés, nos diferenciamos entre estrés y distrés.
Vimos que hay dos grandes sistemas de respuesta, una de respuesta rápida, basada principalmente en la regulación de los niveles de catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, y otro sistema de respuesta más lento, donde estaba involucrado un conjunto de estructuras que regulaban las concentraciones de glucocorticoides, particularmente del cortisol. ¿Sí? Eso vimos la primera parte. Recién vimos que epigenéticamente hablando, situaciones de adversidad o ambientales pueden modular la expresión de algunos genes. Genes, por ejemplo, que están involucrados en la regulación de ese eje. Como dijimos hoy, el NR13-1, el gen de receptores de glucocorticoides hipocampales, si disminuye su expresión, hay menor cantidad de esos receptores y por lo tanto no tenemos esos sensores que se activarían cuando los niveles de cortisol están muy, muy altos. Al no poder activarse, no hay nada que le ponga freno a las concentraciones de cortisol y por lo tanto empezamos a ver las consecuencias de tener muy alto el cortisol a lo largo del tiempo. Dijimos que moderadamente tiene buenos efectos, por ejemplo, a nivel de memoria y cognición, pero si esos efectos son sostenidos en el tiempo, ya empiezan a generar, ¿sí?, mayores dificultades o mayores riesgos. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Bien. Vamos a la última parte de la clase, ya estamos por terminar. Como dijimos hoy, vamos a hablar también de la psicoinmunoneuroendocrinología. Como seguramente hoy se los comentó Vero, no hoy, perdón, sino la semana pasada, hay un sistema de relación en esto que denominamos los sistemas de regulación, ¿sí? De control y regulación del cuerpo. Estos sistemas de control son el sistema nervioso, el sistema inmunitario y el sistema endocrino, ¿sí? Son tres grandes sistemas con sus particulares células, receptores y mensajeros químicos. Ahora, ¿qué se descubrió hace ya algunos años? Que hay una relación permanente entre las células del sistema nervioso, las células del sistema inmunitario y las células del sistema endocrino. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el sistema nervioso dijimos que liberan mensajeros químicos. ¿Cuáles eran esos mensajeros químicos? Los neurotransmisores. ¿Qué descubrieron? Que células del sistema inmune también tienen receptores para determinados neurotransmisores. Por lo tanto, una señal nerviosa puede tener efectos a nivel del sistema inmunitario. A su vez, el sistema inmune libera su mensajero químico, que es la citoquina, y no solo va a activar otras células del sistema inmune, sino que también se descubrió que hay células del sistema nervioso que también tienen receptores de citoquina. Significa que el sistema inmune puede lograr efectos sobre el sistema nervioso. Y a su vez, el sistema nervioso, con sus neurotransmisores, puede activar o regular el funcionamiento de determinadas estructuras endócrinas. ¿Por qué? Porque esas células del sistema endocrino también tienen receptores de neurotransmisores. Y a su vez, esas mismas hormonas pueden generar efectos en células nerviosas porque células nerviosas también tienen receptores hormonales. Y por último, el sistema endocrino y el sistema inmune también están vinculados porque el sistema inmune también tiene receptores hormonales y el sistema endocrino también tiene receptores a citoquinas, ¿sí? Entonces, ¿qué es la psicoinmunoneuroendocrinología? Es un paradigma que trata de entender particularmente el proceso de salud y enfermedad en la interrelación entre el sistema nervioso, inmune y endocrino. Es decir, se complementan estas tres estructuras y por lo tanto la enfermedad va a ser producto de la interrelación entre estos tres sistemas. Como vimos hoy en términos de sistema nervioso. El sistema nervioso procesa una información como negativa, por ejemplo, una situación de alerta, una situación de estrés, un examen que voy a desaprobar, voy a perder el año académico, las dificultades que eso acarrea, dificultades laborales, cualquiera sea el estresor. Eso es procesado por el sistema nervioso. ¿Qué dijimos que hace esa evaluación? Activar estructuras del sistema endocrino para elevar los niveles, por ejemplo, de cortisol. ¿Qué pasaba con el cortisol? Que cuando estaba en medianas concentraciones moderadas tenían buenos efectos sobre el sistema nervioso. Mejoraba la atención, la cognición, la memoria, incluso sobre el sistema inmune, ¿no? Ahora, cuando esos niveles hormonales se ven muy incrementados, ¿qué hacía con el sistema inmune? ¿No habías dicho que quemaba los receptores?
Sí, eso sería en el sistema nervioso, en los receptores del sistema nervioso. Pero dijimos que era inmunosupresor. Al, sac- ¿Alguna ha tenido alguna situación donde les han tenido que inyectar corticoides, por ejemplo? Una situación de alergia, un broncoespasmos. ¿Por qué no se inyectan glucocorticoides o corticoides, como suelen decir? Porque los corticoides en altas concentraciones son antiinflamatorios e inmunosupresores. ¿Sí? Lo mismo pasa acá en esta situación. Solo que la situación es natural. Una situación de estrés eleva los niveles eh, de cortisol, de corticoides, lo cual suprime mi sistema inmunitario. Se ve entonces cómo, por ejemplo, a través del estrés podemos ver cómo se vinculan estos tres sistemas de control. ¿Sí? Ahí ponen la compañera asma, yo soy asmático y sé perfectamente, y por eso tengo un cariño especial por los corticoides, porque sé que en situaciones críticas tenemos que disminuir los niveles inflamatorios, y eso viene muchas veces ayudado por los niveles de cortisol. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? No quiero abrumarlos demasiado. La idea era tener una clase relativamente breve, porque sabemos que están con el tema del examen y están estudiando con eso mismo.